Evangelio del Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 28 y versículo 19. Y dice así en el nombre del Señor: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí la lectura, y vamos a leer también en la carta a los Romanos, en el capítulo 6. Carta a los Romanos, capítulo 6, y vamos a leer del versículo 3 al 5, y esta va a ser la base de la introducción al tema. Dice así la palabra del Señor: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Que el Señor bendiga esta porción en cada corazón. Amados hermanos, vamos a hablar de lo que es la primera parte del bautismo cristiano, porque lo hemos dividido en tres partes. El folleto que ustedes van, o el librito que ustedes van a tener en sus manos a partir ya del día de mañana, cuando termine la presentación del estudio, si no estoy mal, creo que se compone como de 96 páginas, y a partir de la 35 en adelante habla solo de bautismo. Y ahí van a encontrar ustedes muchas dudas que hay con relación a algunos textos que parecieran que confunden, pero no es así. Y algunas otras interpretaciones también. Ahí va a estar todo. Así es de que vamos a ver la primera parte. Y dice acá donde leímos Evangelio del Señor Jesucristo según San Mateo 28, 19, dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ver qué significa el bautismo cristiano, no su simbolismo, pero específicamente la palabra bautismo. Es, por ejemplo, un acto simbólico mediante el cual el convertido demuestra públicamente que es un discípulo del Señor. Es un simbolismo entonces mediante el cual el convertido demuestra públicamente que es un discípulo del Señor. Es un símbolo, por ejemplo, exterior de una transformación interna o interior. Sabemos que esta palabra, cuando dice, por tanto, id y haced discípulos, este verbo haced es hacer algo de la nada, porque ¿quiénes éramos nosotros en un tiempo pasado? Y todo lo que el Señor ha hecho ahora en nosotros como un resultado de la conversión, de su misericordia y de su amor. Es un símbolo entonces también exterior de una transformación interna. También sabemos que viene del griego baptizó, o quiere decir debajo de, por ejemplo. Ritualmente también el judaísmo lo usaba cuando, por ejemplo, había una visita y le daban agua, y cuando ellos se lavaban las manos, ¿verdad? Las manos quedaban debajo del agua. Bautizó del verbo entonces, que quiere decir sumergir, o por ejemplo también teñir una tela. Creo que son las ilustraciones que nos pueden dar una mejor comprensión. Teñir una tela, por ejemplo, sabemos que tiene que ser sumergida totalmente para que pueda ser cubierta en el color que se requiera. Veo que hay hermanas allá en la parte de atrás también. Ellas me van a entender algo de la otra ilustración que les voy a poner.
Por ejemplo, las hermanas en la cocina, cuando ellas, por ejemplo, van a hacer algún envuelto, ¿verdad? Ellas preparan la clara del huevo, la baten y le echan la yema y siguen batiendo. Agarran el manojito de ejotes, ¿verdad? Y lo sumergen ahí, lo cubren totalmente, ¿verdad? De esa preparación. Y lo sacan y lo colocan en el sartén, ¿verdad? O una pacayita, qué sé yo, ¿verdad? Pero bien sumergido. Ponen aquello debajo totalmente del líquido, ¿verdad? O dentro de lo que se quiere sumergir. Del griego baptizó, que quiere decir sumergir. Y estas son las dos ilustraciones que tenemos para que podamos comprender esto. Hablamos de qué significa, ¿verdad? No qué simboliza. Por ejemplo, podemos también encontrar algo allá en Marcos, Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10, ahí hablaba algo el Señor, y está en el versículo 39, dice así: ellos dijeron, podemos, Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Estaba hablando él acá de ese significado. El Señor Jesucristo, cuando estaba, por ejemplo, allá en Getsemaní, o que en arameo también quiere decir lugar de aceite, cuando se menciona el lugar de los olivos, el Señor Jesucristo ahí estaba angustiado, estaba él en agonía. Él fue sumergido dentro del o debajo del sufrimiento, fue sometido debajo del sufrimiento. Acá encontramos en la parte que leímos en el Evangelio según San Marcos, ahí está Juan y otro discípulo que también ellos fueron, les está diciendo que iban a ser sumergidos o iban a ser sometidos debajo del sufrimiento. Y vemos que a Juan lo llevan también, por ejemplo, allá a la isla de Patmos. Es otro ejemplo ahí de esta palabra. Pero con tres palabras podemos comprender algo también de lo que es la palabra bautismo, que viene del griego baptizó o debajo de. Por ejemplo, la primera palabra es inmersión. Inmersión es el momento cuando usted ve aquella figura que intenta descender, acá el movimiento. Estamos hablando de la inmersión. La otra palabra que nos puede explicar esto es, por ejemplo, la sumersión. Es hundir. Ya está acá, ahora es ponerlo debajo del agua. Hundir o debajo del agua. La sumersión. Otra palabra que nos ilustra es, por ejemplo, la emersión, o salir, o ser sacado debajo del agua. Entonces, estamos pensando en esta ilustración, por ejemplo, la inmersión hasta aquí, la sumersión debajo del agua, y la emersión cuando sale la persona que ha sido bautizado. Corrijo, el creyente que ha sido bautizado, porque no es para cualquier persona, ¿verdad? Con eso podemos ir comprendiendo esta palabra bautismo, que viene del griego baptizó. Entonces, por ejemplo, ¿por qué algunos bautizan con alguna jarrita por ahí? ¿Verdad? O con algún charrito de agua por ahí encima de la cabeza. Me parece que no se está aplicando en la práctica tal lo que significa la palabra bautismo. Pero cuando se hace tal como el ejemplo que vimos al mediodía, es la forma correcta de bautizar a un cristiano, ser sumergido, ¿verdad? Veamos algo, por ejemplo, en el Evangelio aquí mismo, según San Mateo, el Evangelio del Señor según San Mateo, en el capítulo 3 y verso 16 o versículo 16. Aquí hay una ilustración que nos deja acá el Señor Jesucristo. Dice: y Jesús, después que fue bautizado,
subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Vamos a usar cuando dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua. Esta es otra frase que nos da a entender mucho con relación al significado de la palabra bautismo. Debajo de, dice, subió luego del agua. Para esto, ¿dónde tenía que estar el cuerpo del Señor Jesucristo? Tenía que estar debajo del agua, ¿verdad? Para subir. Esta fue la forma como bautizaron al Señor Jesucristo. Subió luego del agua. Al bautizarse, por ejemplo, el cristiano se sumerge visiblemente en Cristo Jesús. Él se está identificando de forma visible con el Señor y con su iglesia. Eso es. Vamos a ver otro punto relacionado con lo que estamos viendo del bautismo. Dentro del folleto van a encontrar ustedes estas preguntas también, y ahí van a estar las respuestas. ¿Por qué bautizarse, por ejemplo? ¿Por qué bautizarse? Ustedes han leído mucho y lo saben muy bien cuando allá en el libro histórico de los Hechos, en su capítulo 2 y el verso 41, versículo 41 nos dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados aquel día y se unieron a la iglesia como 3,000 personas. Cuando leemos también, por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 35 al 36, ahí vemos aquella narrativa que está de aquel etíope con Felipe. Felipe le explica ahí sobre el sufrimiento del Señor Jesucristo y lo que Él hizo para salvar a la humanidad, porque el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Felipe le explica este pasaje de Isaías 53 al etíope, y el etíope recordamos que dice en estos pasajes que le mencioné, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Y qué le contesta el evangelista Felipe? Si crees de todo corazón, bien puedes. Si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Por qué bautizarse entonces? Está hablando a los que ya han creído en el Señor Jesucristo. La doctrina del bautismo debe de ser enseñada a la iglesia, a los conversos. Debe de ser enseñada en la iglesia. A veces esto solo se enseña o se predica cuando hay bautismo, ¿verdad? Pero recordemos que siempre hay recién convertidos. Y es necesario enseñarles esta palabra para que ellos vayan haciendo conciencia de lo que ahora el paso siguiente después de la conversión. Donde leímos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28 y versículo 19, dice él, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos que es una ordenanza, es un mandato de carácter imperativo, es una ordenanza del Señor a sus hijos, a los convertidos. Esta es entonces otra respuesta. ¿Por qué bautizarse? Porque es un mandato para los creyentes en Cristo Jesús, los convertidos. Es un mandato. Dice él ahí, por tanto, dice, es algo de suprema autoridad. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Él da la forma también acá.
es un mandato del Señor. Entonces, ¿por qué bautizarse? Que si ya creyeron, como aquel etíope, deben de bautizarse. ¿Por qué razón? Porque es un mandato del Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué entonces es necesario ser creyente antes de ser bautizado? Le leía así que los que fueron, así que los que recibieron su palabra, dice. Es un símbolo, es una representación de la conversión. La persona convertida muere, es sepultada y resucita con y en Cristo Jesús. Es una identificación pública con Cristo y con la iglesia. Esta identificación, por ejemplo, ocurre por decreto en la conversión, y esto nadie lo puede anular. Nadie lo puede anular. Por eso es que este mandato es para los cristianos, los creyentes, los que han nacido de nuevo. Nadie puede anular este mandato. Nadie le puede impedir tampoco. Esta identificación ocurre por decreto, como ya lo dije, en la conversión, y nadie puede anularlo. Cuando pensamos, por ejemplo, en un drama de una realidad espiritual, pensamos, por ejemplo, en actores, en escenarios y espectadores. Los actores, por ejemplo, en este caso, sería, por ejemplo, el convertido en esta escena espiritual. Eso está diciendo, ya se convirtió. Ya es creyente. Entonces, él tiene el deber, tiene también el mandato de su Señor a bajar a las aguas del bautismo. Y también el que bautiza, ellos son los actores. Pero hay otros actores importantes también. Ahí está el Padre, el Espíritu Santo también actuando. El Hijo nos demuestra que también obedeció. Él obedece el mandato. Y los espectadores, pues es la iglesia también. Ahí están ellos, gozándonos. Yo no sé si se gozaron ahora con esos bautismos. Por supuesto que sí, ¿verdad? Ahora, ¿qué razón, por ejemplo, habría para bautizar a un inconverso? ¿Qué razón tendría eso? Algunos han dicho solo se bañan, ¿va? Pero ¿qué razón habría de bautizar a un inconverso? Cuando la Escritura dice que primero tienen que creer en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Segundo, bautizarse y también discipularlos, ¿verdad? También discipularlos. Ustedes, la mayoría que son agricultores, por ejemplo, ¿de qué les serviría, por ejemplo, a aquel sembrador tener la tierra lista y el tiempo de lluvia adecuado? ¿De qué le sirve tener esas dos cosas si no tiene lo fundamental como es la semilla? ¿Verdad? En un convertido la semilla se ha sembrado y ha dado fruto. Ahí tiene un gran resultado. Porque de otra manera estaríamos presentando, por ejemplo, a la iglesia y al mundo una mentira nada más, si se bautizamos a un inconverso. Eso estaría ocurriendo. Algo más, otra pregunta más, por ejemplo. ¿Qué relación hay entre el bautismo cristiano y la salvación? ¿Recuerdan lo que dice allá en el Evangelio según San Juan 1:12, verdad?
mas a todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad o derecho de ser llamados hijos de Dios, dice la palabra del Señor. El bautismo cristiano es un símbolo externo, entonces, que refleja un cambio interno del convertido. Indica también la persona que hemos nacido de nuevo, que hemos nacido de nuevo. ¿Qué relación hay entre el bautismo cristiano y la salvación? Y hay algo importante que a veces está causando problemas. Pero, por ejemplo, la salvación en este caso no depende de si es bautizado o no es bautizado, ¿verdad? Yo no sé qué piensa usted de eso. Y dejemos qué piensa usted de eso, porque eso no cuenta. Eso no cuenta. Filosofías o es que yo creo, es que yo pienso, eso no cuenta. No, ¿qué dice la Escritura al respecto de eso? Eso es lo que vale. Entonces la salvación no depende de ser bautizado o no. Leamos en el Evangelio según San Lucas. Evangelio del Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 23, versículo 42 al 43. Y dice así, versículo 42 y 43. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí estamos leyendo la parte final de aquel acontecimiento maravilloso, de aquel convertido, de aquel ladrón convertido. Este hombre tuvo una gran iluminación acá. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esto es una gran iluminación para él. Cuando vengas en tu reino, me dice que no solo creyó que era el unigénito Hijo de Dios y que él le podía perdonar sus pecados, y con la sangre que iba a derramar le iba a limpiar todos sus pecados. No solo creyó eso, creyó también que iba a resucitar. Por eso dice él: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso indica que él creyó que iba a resucitar también. Esto fue una grande iluminación. Y que también vendría otra vez y que iba a reinar. Acá sí se da aquello cuando pensamos en un saludo, aunque no literal, porque no podían hacerlo. Una mano horadada le da la bienvenida a otra mano horadada, porque los dos estaban así, crucificados. Qué dicha para este hombre, pecador igual que nosotros, de haberle creído al Señor Jesucristo. Este convertido, por ejemplo, primero que era imposible bautizarle, pues. Aquellos que dicen que es que si no se bautiza no es salvo, yo no sé qué harán con este pasaje. No lo sé. Si usted piensa de esa manera, no sé qué va a hacer ahora con esto. Yo no le puedo convencer a usted, pero espero y creo que la palabra sí, gloria a su nombre. Este convertido era imposible pues que se bautizara, ¿no? Un hombre salvo sin bautizarse. Literalmente él ya no podía. El mandato no había sido dado todavía por el Señor, porque Él lo dio después de la resurrección. Y lo dio, pero no para salvación. Dio el mandato, pero no para salvación. No sé si me escuchan. Bueno. ¿Dio el mandato de bautizarse? Sí, es una ordenanza. El cristiano debe de obedecerlo, pero no para salvación. Leamos en el Evangelio según San Marcos,
Y ahí encontramos en el capítulo 16, y dice el versículo 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Este texto acá, o el texto acá, no enseña que el bautismo salva. Si usted así lo ha comprendido o entendido, disculpe, pero no enseña esto. El que creyere y fuere bautizado será salvo, convertido primero y obediente al mandato del Señor Jesucristo, eso sí. Pero dice la parte final: mas el que no creyere será condenado. Entonces, ¿quién es el que es condenado? ¿Quién es el que es condenado? ¿Me escuchan? Entonces ya lo saben. No enseña que el bautismo salva este texto. Los perdidos son los condenados por su incredulidad al sacrificio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a dejar este punto y vamos a pasar a otras preguntas. Vamos a hablar ahora un poquito sobre el bautismo y la seguridad de nuestra salvación. El bautismo y la seguridad de nuestra salvación. Y dentro de aquí hay una pregunta que espero que usted no se caiga de la silla. Espero que usted no se caiga de la silla. ¿El cristiano pierde su salvación? ¿El cristiano pierde su salvación? Leamos algunos versículos. Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan. Capítulo 3, versículo 36. Dice así la Escritura: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Lo leo nuevamente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 36, leímos. Tiene vida eterna, dice. ¿Quién? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. No dice que tendrá vida eterna si permanece fiel, o así dice. El que cree en el Hijo tendrá vida eterna si permanece fiel. No dice así. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Es un presente continuado. Tiene vida eterna. Entonces no dice que sí, que tendrá vida eterna si permanece fiel. ¿Qué sería de nosotros, verdad, si nos pidieran requisitos? Los requisitos de la ley mosaica. ¿Habrá alguno que la cumplió? Ah, qué maravillosa palabra, maravillosa gracia, cuando dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, dice. Qué hermoso esto, de veras, tan valioso, que miren lo que nos espera: la glorificación. Ah, como esas 4 palabras preciosas de exaltación, doxología, como decía mi hermano que me antecedió, en el capítulo 19 de Apocalipsis. Aleluya, amén. Alabado sea el Señor, o alabad al Señor. Es en el único capítulo que aparece esa palabra 4 veces. Aleluya.
Y en los Salmos creo que aparece 22 veces para un total de 26. Esa palabra, aleluya. En realidad, una adoración, una exaltación para nuestro Señor, porque por gracia es que somos salvos. Qué hermoso esto. Es que mire cómo anda y estuvo, sí, no nos toca a nosotros juzgar eso, ni mucho menos darse usted la autoridad de decir, ese sí es hijo, ese no es hijo. ¿Verdad? Leamos otro texto en el Evangelio según San Juan también, capítulo 5 y versículo 24, y dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, esta es una actitud, y cree al que me envió, ¿qué dice? Tiene vida eterna. Y agrega, y no vendrá a condenación. Por eso qué maravilla también cuando dice allá en Apocalipsis 1:3, ¿verdad? Bienaventurados los que oyen y creen y ponen en práctica esta profecía. Hablando de creer. Dice, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. La promesa para el creyente es segura. Es segura. ¿Cuántos creyeron ya en el Señor Jesucristo acá? Lo que sí pasa es que el pecado sí le puede poner duda. Pero esa es otra cosa. Maravilloso cuando en el libro a los Hebreos, capítulo 10 y versículo 14, encontramos ahí, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hizo perfectos para siempre a los santificados, con una sola ofrenda, hablando de su sacrificio. Hizo perfectos a los santificados. Posicionalmente somos perfectos, somos santos. Aparte es cuando Él nos llama y dice, por ejemplo, en la carta a los Corintios, en la primera carta, cuando Él dice ahí, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando, eso es distinto. Ahí está hablando como quien dice de 1 a 10. ¿Por dónde va usted en esa área, en ese nivel? ¿Dónde voy yo? ¿Por qué nivel voy yo? El Señor lo sabe. ¿Verdad? Pero cuando dice con una sola ofrenda hizo perfectos, presente, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Veamos otro pasaje en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Aquí hay otra mala interpretación también, como el verso que leímos en Marcos 16. Evangelio según San Mateo, capítulo 24, y el versículo es el 13. Dice así, ¿ya lo tienen? Dice así: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La mala interpretación de esto, por ejemplo, de esta frase, persevere hasta el fin, ese será salvo. Ahí es donde a veces tenemos problemas o tienen problemas y contradicen la palabra del Señor. Esta misma frase está en Mateo 10:22, también la encontramos en el Evangelio según San Marcos 13 y versículo 13 también. Y dice así, ¿verdad? Mas el que persevere hasta el fin, este será
salvo. No se refiere, por ejemplo, a salvación eterna, sino se está refiriendo, por ejemplo, a sobrevivir la gran tribulación o esta gran tribulación que vendrá. Es decir, entrar vivo, hablando físicamente, al milenio. Acá el Señor se dirige, por ejemplo, a los 144,000 testigos que habla Apocalipsis 7 del verso 1 al 8. A eso se refiere este texto. A eso se dirige este texto. A los 144,000 testigos judíos que predicarán el evangelio del reino en la gran tribulación. Entrar vivos al milenio. Está hablando entonces a los que pasarán la gran tribulación. Pero pensando en esto, por ejemplo, de seguridad de salvación, leamos en el libro del profeta Jeremías, y el capítulo 32. Y vamos a leer el versículo 4. Y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en mano del rey de Babilonia, y hablará con él boca a boca, y sus ojos verán sus ojos. Perdón, creo que no es este el texto. No es este el texto, hermanos. Leamos otra porción mejor en el Evangelio, es decir, en la primera carta del apóstol Pedro. Primera carta del apóstol Pedro, versículo 1 al 5. Capítulo 1, versículo 5 dice: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Está hablando de más adelante lo que se refiere no a la salvación presente, sino está hablando de algo, pero dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Aquí el poder de Dios como un baluarte, como un centinela, y mediante la fe, digamos, otro centinela. Entonces, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación o la consumación de la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Evangelio según San Juan, otro texto que nos confirma. Evangelio según San Juan, capítulo 10. Capítulo 10, versículos 27, 28 y 29. ¿Lo tienen ya? Sí, ¿verdad? Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 27, 28 y 29 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Que el Señor siga bendiciendo esta porción. Qué dicha para nosotros creer esta palabra de veras. Dice: mis ovejas oyen mi voz. ¿Oye usted la voz del Señor? ¿Del pastor? Y yo las conozco, dice. Él nos conoce. Y dice, y me siguen, dice. ¿Le sigue usted? Porque ese es el deber como hijos, ¿verdad? Son frutos que hemos creído en él. Y dice, y yo les doy vida eterna. No dice, y yo les daré vida eterna. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de
mi Padre. Poderosísima mano de Dios, hermanos. Una ilustración al respecto, aunque toda ilustración en cuanto a esto se queda corta. Por ejemplo, las águilas cuando agarran su presa, las toman, descienden y las toman. Cada movimiento que hace la presa para quererse desprender de aquellas uñas, de aquellas garras, cada movimiento que ella hace, más se aprietan las garras del águila. Se vuelve a mover otra vez y se vuelve a apretar más. Entonces, hermanos, una ave como estas puede hacer eso. Cuanto más y muchísimo más poderosa es la mano del Señor y del Padre. ¿Se siente seguro usted en Cristo Jesús? Hermanos, esto es maravilloso. Maravilloso de veras. Ahora, no podemos decir que la salvación no se pierde si antes también no le decimos al convertido lo que tenemos que decirle. Esto es importante. Carta a los Romanos. Capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esto es importante, que todo creyente lo debemos de saber. No tenemos la libertad para andar como nosotros querramos. Nos debemos a los mandatos del Señor Jesucristo. Pero si un cristiano anda ahí como él quiere, tampoco ustedes y yo tenemos derecho para andar diciendo: es que ese no es salvo usted. ¿Será su ojo y mi ojo como el ojo divino del Señor para saber si fue sellado o no? Usted está pensando ya. Y no dice, pues, hermano, que por los frutos los conoceréis. Es cierto. Es cierto. Pero ustedes han visto que hay creyentes que han cometido pecado, se han alejado un tiempo y vuelven. En su infinita misericordia el Señor los llama, confiesan su falta, se apartan, se someten a la disciplina. Sencillamente, tal vez al principio no la aceptan, pero con el tiempo la aceptan y se arrepienten aún mucho más. No podemos dejar de decirles que a santidad nos ha llamado el Señor. Hay que predicarles de esto. Hay que hablarles de esto. Pero como les digo, tampoco yo no tengo derecho a decir: este sí es salvo, este no. No puedo, ni mucho menos debo hacerlo. Entonces, esto es importante, hermano, ¿verdad? Enseñar al pueblo, ¿verdad? Los mandatos, nuestras responsabilidades como creyentes. Cada uno de nosotros debemos de hacer, si en realidad somos salvos, debemos de hacer conciencia y dar frutos definitivamente. Pero lo que el Señor dice que les da vida eterna, eso es una verdad, es una promesa. Y que nadie los puede arrebatar de su mano, es una verdad. Nadie. Pero tampoco usted no puede decir: yo soy salvo porque estoy bien consagrado. Entonces estaríamos restando méritos al sacrificio del Señor Jesucristo. Otro punto vamos a ver. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando pecamos? Dios, por ejemplo, no quiere que el creyente peque. Esto es de lamentarse, por ejemplo, ¿no?
La armonía y la comunión con Dios, por ejemplo, se rompen. Efesios 4:30 habla también de que el Espíritu Santo se contrista. Esto de contristar es causar una herida a alguien, es poner en angustias a alguien. Y eso lo sufre el Espíritu Santo cuando los creyentes, ustedes y yo, cometemos una falta, cometemos un pecado. Lo que debemos hacer es entonces confesar nuestra falta y apartarnos de aquella. Por eso la Escritura dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Proverbios 28:13 también habla algo de esto. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En este caso nuevamente. Que el Señor sea glorificado de veras. De esta forma es que queda restaurada la comunión con el Señor, ¿verdad? Someternos a su disciplina. Mientras tanto, lo que sí pierde el cristiano es precisamente eso, la comunión con su Señor, cuando comete una falta y sigue ahí en esa necedad. Pierde el gozo de su salvación, pero no su salvación, si es que es salvo. Eso es lo que pasa cuando el creyente peca. Vamos a ver otro punto más. Como el bautismo es solo para creyentes, entonces usted se estará preguntando, ¿debemos bautizar a los niños? ¿Debemos bautizar a los niños? ¿Qué piensa usted de esto? ¿Qué sabe usted de la Escritura al respecto? Leamos en Evangelio según San Lucas, capítulo 2. Evangelio según San Lucas, capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 22. Y dice así: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Aquí José y María presentaron al niño, al Señor Jesucristo. Esto lo hicieron ellos según Levítico 12, del versículo 2 al 8. Eso fue lo que ellos hicieron. Leamos en Mateo 19. Mateo 19. Y vamos a leer versículo 13 al 15. Y dice así: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Aquí tenemos este caso donde el Señor pone sus manos sobre los niños. Dice: pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Aquí habla de que los discípulos le reprendieron y no querían para que los niños se acercaran a él. ¿Habrá algún anciano acá o algún hermano en su asamblea que no le gustan los niños? Esto requiere de mucha paciencia con ellos. O habrá aquí alguna asamblea donde todavía no tienen escuela dominical para niños y ya hay 3, 4, 5 niños ahí y no hay quien trabaje con ellos. Esto es de orar al Señor, ¿verdad? No olvidemos, papá
es el primero o el que tiene la responsabilidad de instruir a sus niños con esta palabra del Señor. Usted como padre de familia, ¿a qué horas lleva a sus hijos al templo, a la iglesia? Pregunto, ¿a qué hora los lleva usted? Si el culto empieza a las 9, ¿usted los lleva a las 9:30? 9:20. Prácticamente le está enseñando que al culto se puede llegar a la hora que usted quiere, no a la hora que empieza la reunión. Y esto lo digo con toda libertad, porque mis hermanos aquí saben a qué horas llego yo a la reunión. Habrán excepciones, pero que sean excepciones, porque sí las hay, pero que no sea un mal hábito en papá de llegar todos los días de culto tarde. Eso es un error que hay que corregirlo. Eso es un mal hábito. Papá y mamá son los responsables. La iglesia hace una parte, pero el deber es de los padres llevar a sus hijos. Le digo porque yo también lo hice y yo no los llevé de brazos. El pequeño de los míos ya tenía 10 años. No sabe lo que el Señor me ayudó para llevar allá jóvenes a la iglesia. Es muy difícil. Y si usted no puede ahorita con niños de brazos o que ya caminan, menos va a poder cuando tengan más, ya la edad esté más avanzada. Acá como iglesia local podemos pedir, por ejemplo, los padres de familia pueden pedir el cuerpo de ancianos o diáconos, ¿verdad?, o predicadores, colaboradores en la obra en la asamblea. Los padres pueden pedir que oren por sus hijos. Eso sí lo pueden hacer. Yo no sé si alguien se opone a este pasaje que leímos. Lo pueden pedir, que oren pidiendo bendición por sus hijos y pedir que el Señor les dé sabiduría a sus padres para que los puedan instruir. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Si se instruyen, necesitamos un instructor. El instructor es el Señor con su palabra. Necesitamos un manual. Es la palabra del Señor también. Así es de que, hermanos, pueden acercarse, por ejemplo, no que los bauticen, pero sí, ¿verdad?, que oren por ellos, que pidan bendición por sus hijos. Y usted como padre también lo debe hacer en su hogar. Es un deber de nosotros. Y pedir sabiduría para los padres, eso lo puede hacer también el anciano, hermanos colaboradores, ¿verdad? Hay adolescentes que ya se convirtieron, por ejemplo, 10 años, 12 años, y a veces piden su bautismo. ¿Le ha pasado a usted en su asamblea eso? Seguro que más de alguno por ahí le ha pedido bautizarse, ¿verdad? Han habido casos especiales, me he dado cuenta, no me lo han contado, y usted sabe los casos en su asamblea. ¿Qué ha hecho usted con esto? He sabido de 2 casos por ahí, lo menos lo que me ha tocado a mí, y los ancianos pues han hablado seriamente con este joven, han llamado a los padres también para ver cómo es el testimonio de este joven en la casa, que saben, los padres lo conocen mejor que los ancianos, ¿verdad? Incluso si están de acuerdo los padres, y también poner cierta responsabilidad en los padres. Si es que también ellos dicen que se bauticen, pero hacerlos responsables también a ellos, porque ellos están más cerca. Pero no a cualquier adolescente de 10, 12, 13 años se puede, venite pues y bauticemos. No es una edad en la que se les puede, como quien dice, ¿verdad?, no son mayores de edad todavía. No estoy diciendo que solo los mayores de edad se tienen que bautizar, no estoy diciendo eso. Pero sí el anciano debe de ser un buen observador con sus ovejitas, especialmente cuando casos como estos, ver qué madurez ve en el joven, qué interés ha venido él viendo en este joven que quiere bautizarse a su corta edad.
Eso hay que analizarlo mucho, hay que orar mucho al Señor para esto. Ahora vamos a otro punto. Vamos a leer ahí donde terminamos, donde iniciamos, quiero decir. ¿Dónde iniciamos, hermanos, la lectura? En Mateo 28 y versículo 19. Con esto terminamos. Por ejemplo, el bautismo, deben de pronunciarse estas palabras, por ejemplo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice acá: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando dice por tanto, por ejemplo, es decir, con base a su autoridad. Es el Señor el que está diciendo esto. Con base a mi autoridad, a la autoridad que tengo, que me ha sido dada, deben de practicar el bautismo conforme yo lo estoy mandando acá. Por tanto, eso quiere decir esa frase, por tanto. La fórmula, por ejemplo, es una fuerte afirmación de la Trinidad. Tri, por ejemplo, tres, y unidad. Viene también esta palabra, porque este es un texto clave que nos menciona la Trinidad, o se ve la Trinidad acá. Viene del latín trinitatem, que quiere decir tres personas distintas en un solo Dios verdadero. No dice, por ejemplo, en los nombres, ¿verdad? En los nombres del Padre, no. Dice en el nombre, ¿verdad? Un solo Dios manifestado en tres personas. Y por ejemplo, vemos un ejemplo, por ejemplo, de la unidad cuando el Señor Jesucristo fue bautizado allá en Mateo 3, 15, 17. Las tres personas de la Trinidad se ven ahí en esa escena actuando. El Hijo obedeciendo, el Espíritu Santo descendiendo y el Padre hablando, confirmando que el que está siendo bautizado es el unigénito Hijo de Dios. Habló desde el cielo del Padre. En el proceso, por ejemplo, de salvación, Dios el Padre nos amó y envió. ¿A quién envió? Al Hijo, que cargó con nuestros pecados en la cruz. Primera de Pedro 2:24 y Juan 3:16, de eso les vengo hablando. Y también en Juan 16, del verso 7 al 11, el Espíritu Santo fue el que nos convence o nos convenció de nuestro pecado. ¿Verdad? En la salvación también actúan las tres personas del Espíritu Santo. Entonces, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando dice y del, está hablando acá de una conjunción copulativa, es decir, hacer énfasis en cada persona que forman un solo Dios. Esta es la forma entonces, una de las formas para pronunciar, ¿verdad? Que es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor bendiga estas porciones en cada corazón, hermanos, y que Él nos ayude a ponerla en el terreno